Dale, Ceci, cuando quieras. Grabamos, no sé si Gaby era el encargado. Bien, bueno, cortita, así la dejamos hablar a Julia, que es lo que nos convoca. Bueno, Julia Capomaggi es arquitecta, graduada en nuestra universidad, la Universidad Nacional de Rosario. Es magíster en arquitectura crítica y diseño y doctora en arquitectura, ambos títulos obtenidos en la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña. Su tesis doctoral se titula Domus 1948-1978, la conformación del espacio interior doméstico a través del mobiliario. A lo largo de su carrera, Julia fue docente en la UPC y en el ISABA, ambas en Barcelona, en University of Illinois en Chicago y en la UNR. Bueno, y ahora ganó una plaza a tiempo completo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Girona. Además, es cofundadora del estudio de arquitectura JL, en el que llevan adelante proyectos de arquitectura, paisajismo, urbanismo, objetos y exposiciones. Participaron en importantes exhibiciones en diferentes lugares del mundo y sus obras recibieron numerosos premios y reconocimientos. Julia es parte, además, de dos proyectos de investigación: Agriculturas Regenerativas de Harvard y Luma Foundation y Figure Displacement en la University of Illinois en Chicago. Estos dos proyectos abordan temas diferentes. La investigación sobre agriculturas regenerativas aborda temas ambientales y de escala territorial y propone un nuevo modelo urbanístico que integre el paisaje urbano con el paisaje rural de manera sostenible. Mientras que por otro lado, en el proyecto Figure Displacement se abordan exploraciones más formales a partir de una serie de maquetas que son como casi objetos abstractos. Sin embargo, estos dos ejes, forma y paisaje, parecen estar siempre presentes en la obra de Julia y de su estudio JL. Sus casas y edificios intentan capturar el paisaje con patios internos, transparencias que borran los límites entre interior y exterior, hasta casi incorporar esas hermosas enredaderas adentro de las casas. Podemos decir que en la obra de Julia la arquitectura doméstica también se piensa como paisaje. Entonces, bueno, más después de toda esta conversación, está claro que Julia Capomaggi es una de esas arquitectas que no se conforman con abordar una sola faceta de la arquitectura, hace todo y lo hace muy bien y evidentemente con mucho entusiasmo. Así que bueno, sin más, te agradecemos de nuevo por estar presente del otro lado del charco y bueno, somos todo oídos. Gracias por venir. Muchas gracias. Qué presentación más bonita. De verdad. Muchas gracias. A ver, había preparado una presentación, no sé si... bueno, había preparado. Tengo una presentación preparada que tiene mucho que ver con lo que me invitaron a hacer. Entonces, bueno, la quería compartir. No sé si lo ven que está totalmente fuera de lugar, me avisan. No, dale, sí, sí, sí. Vale. Buenísimo. No, nada, muchísimas gracias por la invitación. Ya saben, o sea, que lo que significa, aunque no esté ahí, ¿no? Lo que significa que de la escuela donde uno estudió pueda volver y contribuir en algo, o contribuir o lo que sea, aunque sea para generar un debate, ¿no? O sea, es súper importante. Es una... cualquiera que haya acabado, si se haya ido, sabe el valor fundamental que tiene eso, bueno, en nuestra formación y en nuestra carrera todo el tiempo. O sea, uno al final está todo el tiempo remitiéndose a esas primeras veces que alguien le explicó algo, ¿no? Y entonces, bueno, por eso tiene como un valor inmenso estar aquí, de verdad. Muchas gracias. A ver, voy a intentar no hacerla tan densa ni tan larga. Espera, ¿no? Vale, es así, ¿no? Sí. ¿La están viendo o no? La pantalla. Ahí está cargando. Sí, ahí se está cargando. Ahí se ve el PowerPoint, pero no pantalla completa. ¿Ahí lo ven bien?
Sí, ahí perfecto. Y así no ven mi pantalla, ¿no? Que tengo Presenter View, no, la ven bien ustedes, ¿no? No, se ve la presenter view. Se ve la Presenter View. Bueno, entonces, ay. Espera. ¿Y ahora? ¿Ahí se ve bien? Ahí se dejó de compartir. Se ve que cuando cerraste se cerró toda la pantalla. Vale, entonces tendríamos que... Vale, ¿ahora? Ahí está perfecto. Vale. Vale, entonces, esta era una especie de timeline que muestra estas tres patas que esta investigación, bueno, la academia o dar clases y la práctica. Y arriba muestra de alguna forma todos los sitios a los que me he ido moviendo, ¿no? O sea, empieza cuando me recibo de arquitecta, luego Barcelona, luego en Cambridge, en Estados Unidos, después he vuelto a Barcelona, después viví 9 años en Chicago y ahora estoy nuevamente en Barcelona, ¿no? Y entonces este timeline lo que intenta mostrar con los colores es como el esfuerzo de seguir manteniendo estas tres líneas lo más vivas posible, ¿no? Aunque muchas veces sean incompatibles, ¿no? Y que bueno, creo que era un poco la invitación de hoy, y ver cuáles pueden ser esos puntos de cruce y cuáles son los puntos en que realmente cada una se separa y se va hacia un lado totalmente independiente. Para mí lo que tiene de difícil era, bueno, un poco recién lo que decía Mare también, ¿no? O sea, de cómo mantener una práctica en sitios como por ejemplo en Estados Unidos, bueno, que uno no está habilitado tampoco para trabajar y que es otro tipo de práctica. Entonces, en sitios como en cada uno de estos sitios, de alguna forma me tuve que reinventar la práctica también, o sea, qué tipo de práctica hacía. Y también la docencia, ¿no? Que es como tan diferente en cada uno de los ámbitos académicos a los que he estado expuesta, ¿no? La investigación viene un poco acompañando todo eso, ¿no? Lo que sea bueno, mi tesis doctoral, ¿no? Entonces, hoy lo que les iba a presentar es cómo, de alguna forma, la investigación está estructurada en tres partes. Primero es la investigación, después está la academia y por último está la práctica profesional. Y cómo estas tres empiezan a construir algunas tangencias, algunos puntos paralelos, algunos puntos en que realmente no se encuentran, pero que bueno, que al final es un constructo que uno va haciendo a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, como decía, fue en mi tesis doctoral, Domus es una revista italiana, que Gio Ponti era su editor, y a mí lo que me interesaba de Domus era, de alguna forma, que era, primero que, a ver, el trabajo del editor aquí, el trabajo de Gio Ponti él era arquitecto, y lo que hacía era usar el interior doméstico como amalgama, o sea, como forma de unir temas que a veces eran totalmente divergentes, como puede ser la ciudad, problemas de urbanismo, la arquitectura, el arte, las nuevas tendencias, la crítica arquitectónica. Y encontraba dentro del interior doméstico una forma de hablar de todo eso y de alguna forma unirlo, ¿no? Entonces, la pregunta de la tesis era, ¿cuáles eran esos interiores domésticos que estaba mostrando Domus y cómo los estaba mostrando? Entonces, la visión esta del editor, pero es un editor más que nada que construye una visión, no tanto que describe lo que hay, sino que es constructiva, ¿no? A mí me sirvió también como modelo, o sea, de alguna forma en mi práctica intento hacer lo que él hacía con la revista, ¿no? Que estaba todo el tiempo como diseñando. Y bueno, la clase de hoy tiene
la clase de hoy, perdón, esta primera parte de la investigación tiene una parte, esta es una forma de organizar hoy el material que tenía de Domus, pero no quiere decir que sea eso, pero bueno, van a haber muchas resonancias quizá con el trabajo. Pero bueno, lo estructuro primero a través de la Casa Asterión de Borges, por ejemplo, cuando hace esta descripción que dice que todas las partes de la casa se repiten muchas veces, dice. Cualquier lugar es otro lugar. No hay una única piscina, una pileta, un patio, un lugar para tomar, otro patio. Hay varios, sino lo que está describiendo es que la casa es la misma, es el mismo tamaño que el mundo, dice. O mejor dicho, es el mundo, ¿no? Todo se repite muchas veces. Y siempre encuentro como muchas resonancias con esta pintura de León Ferrari, The Architecture of Madness, de una ciudad o de un sitio donde uno ve la total locura, ¿no? de la gente que, bueno, que va sin sentido a ningún sitio, ¿no? Que refleja una ciudad o una ciudad que es una composición de infinitas habitaciones. Y yo entre estas dos encuentro muchas resonancias y de alguna forma esta es casi la introducción a lo que entiendo como este paisaje de habitaciones, ¿no? Que también ha descrito Cecilia en la introducción, esta intersección entre la arquitectura y el paisaje, ¿no? Y entonces en la revista empiezo a buscar cómo son esa conformación del espacio interior doméstico, que sea autónomo, o sea, cómo desde una técnica proyectual podríamos descubrir algunas intervenciones que solo le pertenecen al interior, o sea, que no tengamos la necesidad de recurrir a la arquitectura para justificar algún tipo de apropiación del espacio interior, sino que sea el interior el que tenga total autonomía. Entonces la pregunta era un poco esa, ¿existe esa técnica proyectual que le da autonomía al interior, aunque esté en permanente diálogo con la arquitectura que lo contiene, por ejemplo? Entonces uno de los casos podría ser la Miller House de Saarinen. La Miller House me interesa por esta idea de grilla extensa que se extiende en el paisaje y que podría continuar, pero que de pronto encontramos esos tres momentos, ¿no? Que ponen en tensión esta grilla ortogonal tan rigurosa. Esos tres momentos son estos tres rectángulos que ven, ¿no? Por un lado está la mesa, por otro lado está la chimenea y por otro lado está el conversation pit, ¿no? Esta depresión del suelo, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que hacen es tensionar a la grilla moderna, ¿no? Si la grilla moderna es ortogonal, es insensible, es adireccionada, no tiene jerarquía, de alguna forma estos tres intervenciones que se dan más que nada a nivel superficial, la ponen en tensión a la grilla, ¿no? Entonces, este es el conversation pit, ¿no? El que rebaja el suelo, que hace una depresión en el suelo. Esta es la chimenea, que es una depresión de la cubierta hacia abajo, ¿no? Una depresión aquí, y aquí se ve que está como que no llega, ¿no? A tocar. O sea, la chimenea en realidad es el momento del vacío, que no se toca, donde no se toca el suelo con el techo. Y el otro es la mesa, y la mesa es casi una protuberancia, si se quiere, o una superficie que sale del suelo, ¿no? O sea, es la continuación de la superficie del suelo que sale hacia arriba. Y eso no tiene, esos tres elementos no están para nada en relación con la grilla. Y eso lo tensionan y hacen que el interior doméstico tenga una total autonomía. Este dibujo, a ver, es una sección que muestra ese conversation pit, que lo ven aquí, ¿no? Hasta qué punto le obsesionaba la continuidad del suelo y construir esa depresión, ¿no? Si se quiere. Y no, dime, sí. Ah, perdona, sí. ¿Ahí? ¿Va bien? Gracias. Gracias.
Vale, entonces nada, un poco lo que quería decir era también de que esta actitud de Saarinen no es algo tampoco que podemos decir que se haya inventado él, porque su padre, por ejemplo, esta es la casa que Saarinen vivió hasta que tenía 13 años, y esta era la sala, ¿no? Entonces, si en la sala o en el living podemos ver esta organización tan rigurosa, esta centralidad, ¿no? Con la lámpara que cuelga, y desde la estructura, ¿no? Este punto central que está totalmente jerarquizado y enfatizado. Por otro lado, vemos esta alfombra que se desplaza, que unifica las superficies, o sea, unifica el suelo del sofá, la parte de atrás del sofá, ¿no? Los unifica y genera una nueva unidad que ya no podríamos distinguir dónde termina la alfombra, dónde comienza el sofá, dónde se encuentra con la arquitectura, ¿no? Ese desplazamiento en relación al orden organizativo de la habitación, por un lado, y por otro lado, el hecho de construir esta unidad tan rara que no se sabe qué es, sofá, alfombra, genera una tensión en el ambiente que es como propia del diseño del interior, ¿no? Bueno, entonces de alguna forma lo que les quería señalar es cómo esta tensión es algo que es autónomo. Y otra cosa que me llama la atención de esta obra es también la total autonomía, por ejemplo, que tiene esta alfombra, la que está aquí, que aquí sí, ¿no? En el sitio de mayor centralidad de esta casa, que debería ser ¿no? Entonces, pone un elemento que es casi el de mayor flexibilidad, que es una alfombra que se podría cambiar y poner en cualquier sitio, ¿no? Entonces, en la situación más rígida, está ocupado con uno de los elementos que se quiere más flexibles. Entonces, esta primera parte de Domus estaba realmente observando el uso de las superficies en la forma de la organización del interior doméstico. Entonces, otro de las grandes contribuciones fue la de Carlo Molino. Carlo Molino envuelve todos sus interiores de múltiples capas. O sea, no es solo una capa de cortinas que segregan o separan, sino que son múltiples capas que se superponen unas encima de de las otras, capas que a veces tienen diferentes niveles de corrugado, ¿no? Entonces, siempre en muchos de los interiores de Molino, primero nos resulta imposible saber dónde está el límite arquitectónico del espacio, nos resulta saber cuál es su dimensión imposible saber cuál es su dimensión real, y nunca sabemos cuántas capas hay, ¿no? Y por otro lado, manipula de alguna forma el uso del espacio a través de este tipo, por ejemplo, de rieles, ¿no? Que va marcando la posición de la gente va a ocupar o el usuario va a ocupar en el espacio, ¿no? Entonces hay una gran manipulación a través de cubrir las superficies, moldear las superficies, superponerlas, no mostrarlas, ¿no? Casi una ambición casi de interior total, ¿no? De perder total referencia con cualquier tipo de elemento que nos relacione con un exterior. Casi lo contrario, al mismo tiempo, ¿no? Aparecen esta es una de las primeras fotos que salen en Europa de Lecture Drive, ¿no? Cuando Mies ya lo había acabado. Y estos interiores también usan mucho las superficies textiles, si se quiere, pero de pronto se abre esta relación con el paisaje, ¿no? Se abre esta relación con el exterior. Y estas superficies textiles empiezan a tener otro tipo de connotación. Primero, a ver, me llama la atención la foto de la derecha, que empieza a mostrar un interior doméstico que se apila, se repite, y es totalmente casi genérico y estandarizado, ¿no? Esto también es bastante paradigmático el hecho de que esté sacado desde el exterior, ¿no? Desde las ganas de mostrar, por un lado, lo bueno que puede ser tener un apartamento que se repite, se apila y que es idéntico a todos los 500 vecinos que habrá arriba o a un costado, ¿no? Como si eso fuera un valor, ¿no? Y por otro lado, el de la izquierda, ¿no? Que empieza a apuntar que la ventana tiene 3 metros, ¿no? O sea, esa rigidez del espacio interior, pero que al estar tan conectado con el paisaje natural, de pronto empieza a crear otro tipo de paisaje
que se interrelacionan. Y en ese rol, en esa interrelación tiene un rol súper importante las alfombras, ¿no? Y las alfombras, a ver, los vemos, por ejemplo, en la propaganda esta de la del medio, ¿no? Que vive con la naturaleza. O sea, todo el tiempo, por un lado, enfatizando el valor que tiene ahora o que dan las alfombras, el hecho de poder casi habitar en el interior como si fuera en un parque, ¿no? De poder tirarse, extenderse, no tener ningún tipo de énfasis o de diferenciación de un espacio doméstico de otro. Al contrario, o sea, el valor que tiene es la extensión, la no diferenciación, la capacidad que tienen ahora estas alfombras de no tener juntas, ¿no? De realmente no mostrar un área, no separar, ¿no? Por otro lado, de continuar, ¿no? De poder continuar en las paredes, ya no es algo que tampoco afecta solo al suelo, sino que puede continuar en las paredes, que nos permite andar descalzos, ¿no? Que nos permite ocupar el interior doméstico de una forma totalmente diferente. Y bueno, las alfombras empiezan casi a apropiarse de todo el interior doméstico y empiezan a absorber muchas cosas. O sea, empiezan a absorber, en los 60 empiezan a absorber toda la instalación eléctrica, la instalación de aire acondicionado, la instalación, o sea, de alguna forma disuelve la habitación y empieza a generar pequeñas zonas de diferenciación que son las que empiezan a insinuar usos, ¿no? Pero casi disuelven cualquier tipo de especificidad funcional, ¿no? Del área. Y esto, bueno, no es tampoco tan propio de las alfombras, también podría ser trasladarse en otros materiales, como puede ser el plexiglas, por ejemplo, y algo que en la silla de Bernard Panton ya estaba insinuado desde por fin, un material que puede absorber las patas, el respaldo y el asiento, ¿no? Un único material, una única pieza, que ya no necesita articulación, que ya no se separa. También hay en el mismo momento anuncios o propagandas que enfatizan mucho más eso, ¿no? Y ya esa pieza se extiende mucho más, es capaz de absorber el asiento, el sitio donde nos bañamos, el sitio donde nos higienizamos, el sitio. Y el anuncio de la izquierda, por ejemplo, que muestra una escena que casi está intentando transgredir el hecho de que ya no se sabe si eso es un baño, ¿no? Si es un living, si es una sala, qué es, ¿no? O sea, y juega con esa dualidad de no saber en qué tipo de espacio estamos. Y esto no es casual, o sea, casualmente, bueno, en la revista Domus empieza a proliferar este tipo de propaganda sobre algo que se llama la invención de la superficie neutra, ¿no? La superficie neutra, la superficie que no dice nada, o sea, la superficie que no tiene pasado, que no tiene presente, que no insinúa, que no está relacionado con ningún tipo de tradición, ¿no? Y en las exposiciones, tanto como esta aquí de Eurodomus, Avet Print es una de las marcas que más ha desarrollado la expansión de este tipo de superficies. Estas superficies ahora, en este momento, se pueden imprimir, ¿no? Ya empieza, la decoración vuelve a estas superficies a través de la impresión. Se pueden doblar, entonces genera un espacio que uno puede ocupar abajo, puede ocupar arriba, puede saltar. Y no es casual que en todo este discurso de Domus, una de las piezas fundamentales es esta exposición que se hace en el MoMA de Italian Domestic, The New Domestic Landscape, ¿no? Que la hace Ambas y que una de las, bueno, hay muchísimas contribuciones que son importantísimas, una es esta de Superestudio, y si se ve en la ficha, ¿no? Casi de origen de la pieza, de la exposición, uno de los participantes, de los primeros participantes, es Avet Print, que es este promotor de estas superficies, ¿no? Y la superficie neutra se extiende y empieza a buscar otros márgenes de diferenciación y otros tipos de experimentos que ya abarquen cada vez más cosas. Esto no tiene que ver con la superficie neutra, pero sí que tiene que ver con estos campos de diferenciación. O sea, si uno de los grandes formas de diferenciación de la superficie en Avet Print empieza a ser el grafiado, sería, o la impresión, hay otros proyectos, como por ejemplo este de Bruno Morazzotti y Enzo Mari, que empiezan a buscar campos de diferenciación y de expansión a través de
de estas intervenciones que piensan a la casa o al interior doméstico como parte de un sistema mucho mayor, ¿no? Y empiezan a pensar en estas unidades que se van agrupando y repitiendo, tanto desde el mobiliario como hasta la unidad, en este caso es una unidad de vivienda que se va agregando, y hasta conformar ciudades, ¿no? Bueno, este es un poco un ejemplo de cómo ese tipo de experimentos llegan al interior doméstico y empiezan a investigar eso, cuál es el módulo que sirve tanto a la cocina como a la ciudad, ¿no? Y no es casual que aparezcan estos módulos de 0,60, que son 0,60 por 0,60, que de hecho aún hoy nos sirve para los muebles de cocina, por ejemplo, y que después se expandían a tener modelos urbanos, ¿no? Y también aparecen en la revista al mismo momento varias casas que se llamaban las casas que no existen, ¿no? Hay varios proyectos de estos. Entonces, las casas que no existen, para mí lo que tiene de particular es que también son un campo indiferenciado. Por lo general son como esta, que es, a ver si se ve en la imagen de la izquierda, en el corte este se ve que es un galpón, ¿no? Es un galpón y se empieza a pensar el interior doméstico como un campo no diferenciado, pero que bueno, que aquí lo que empieza a preocupar, tanto en el proyecto de Enzo Mari como en este tipo de proyectos, es cómo se empieza a incorporar otra vez la singularidad y la diferenciación dentro del espacio doméstico, que se había perdido, ¿no? O sea, si el espacio doméstico es un campo no diferenciado, empieza a ser un problema. Si es un problema para la ciudad, lo es aún mayor para el espacio en el que vivimos, ¿no? Entonces empiezan a crear este tipo de programas en el que, por ejemplo, lo estandarizado, homogeneizado es una parte que puede ser la parte que delimita la habitación, por ejemplo, pero hay una serie de diseñadores asociados que son los que tienen que aportar la singularidad a estas casas, ¿no? A estas casas que no existen, y crean este tipo de sistemas, ¿no? Donde hay una parte que se hace a través de un diseño totalmente particularizado y otras partes del sistema que son totalmente estandarizados, ¿no? Y en eso también juega un rol importante en este momento que surgen de todos estos muebles de plástico blanco, como por ejemplo los de cartel o todo eso. Entonces, por ejemplo, en alguno de los anuncios, de las propagandas que hacen, se ve que estos muebles al final son livianos, no tienen ningún tipo de tradición, no tienen ningún tipo de vínculo con ningún pasado, ¿no? Sirven para toda la vida, no se rayan, son baratos. Entonces, en este tipo de campos no diferenciados, o sea, donde ya el mueble no tiene ni siquiera esa carga histórica que puede tener, ¿no? Del mueble heredado de la abuela o del mueble o del objeto que nos regalaron en un viaje, no tiene ningún tipo de carga simbólica ni conmemorativa, ¿no? Pues son muebles blancos, livianos, baratos, perfectos. Se vuelve otra vez, no es casual que aparezca, por ejemplo, en este anuncio como es aquí, que claro que el peso vuelve a estar en la diferenciación que da la gente, ¿no? Al final el que es diferente es el cliente, ¿no? No necesita que los objetos sean un campo de diferenciación. Y bueno, el mueble en esta época absorbe esta grilla organizativa que decíamos, se expande, y en estos proyectos de superestudio, por ejemplo, podemos ver esta ambición de que logra tal autonomía que ya no necesita de la arquitectura para definirse, ¿no? Se define por sí mismo. Es un campo que los interiores domésticos empiezan a definir más por factores de agrupación, de densidad, de qué tipo de usos incitan, y no tanto por el espacio que los contiene. Y nada, era un poco, esto es para terminar esa parte de investigación, o sea, que no es casual, creo que hoy estemos revisitando todos estos proyectos que se pensaban casi como interiores continuos, como una acumulación de interiores con continuidad, pero un interior infinito, ¿no? De pensar de que el mundo que nos viene es casi una definición de grados de interioridad y no tanto de la cáscara que nos contiene.
Bueno, este era un poco un pequeño resumen de lo que fue la investigación. Entonces, eso, ¿cómo se pasa de alguna forma o cómo se pasa? ¿Qué resonancias tiene en los cursos que he dado, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos. Esto, a ver, que no es para nada lineal ni literal esta transferencia. Al contrario, hay muchos agujeros, si se quiere. Pero, por ejemplo, en el estudio de la superficie había un curso que daba en la Universidad de Chicago, en UIC, que esto era como una optativa. Entonces lo que hacían los estudiantes era primero dibujar interiores, la mayoría eran interiores domésticos, y de alguna forma era invitarlos a observar con mucha precisión cuáles eran esos elementos que componían, hasta el punto de producir un cierto extrañamiento con lo que estaban mirando. A mí eso en general me parece un momento importante en la pedagogía, o sea, cuando algo nos resulta familiar y cuando por mirarlo demasiado, por manipularlo, por cambiarle la escala, por dibujarlo, por cambiarlo de contexto, nos invita a verlo con un grado de extrañamiento, que ya no nos resulta familiar, que ya nos lo tenemos que cuestionar, ¿no? Y entonces, de alguna forma, en este mismo seminario, lo que les invitaba a los estudiantes era a usar arquitecturas conocidas y reproducir interiores también conocidos, pero que en esa nueva versión, o en ese nuevo ensamblaje, por ejemplo, generen algo que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Que empieza a tener autonomía por sí misma. Bueno, este era un seminario que se llamaba The Interior System y que di varios años. Este es un curso que di el año pasado en el ISABA, que es una escuela de diseño aquí en Barcelona. Este es otra cosa, este es más, los invitábamos a los estudiantes a apropiarse de un edificio de tres formas. Esto es segundo año, pero tampoco es una escuela tradicional de arquitectura. Esta es una escuela más que entiende más al diseño de una forma más amplia, que sea solo arquitectura, ¿no? Entonces, estos estudiantes usábamos la Iglesia de la Misericordia, que es una iglesia que está aquí enfrente del MACBA, en la Plaza del Sánchez, que es una plaza, si estuvieron por aquí, es una plaza que hay muchos skaters, ahora hay mucha gente haciendo skaters, es muy activa. Y está esta iglesia que es una capilla que está abandonada y que tiene un pasaje, o sea, tiene momentos muy interesantes. Tiene un pasaje que da un patio interior de una escuela que es súper tranquilo, que es casi lo contrario a la Plaza de Sánchez, ¿no? Entonces ese pasaje existe, pero está casi demolido, lo que sea. Y también lo que tiene bonito esta capilla es que está elevada un nivel, ¿no? Entonces a los estudiantes les decíamos que tenían que hacer como tres tipos de intervenciones. Uno era pasar, o sea, volver a diseñar ese pasaje, y ese pasaje tenía este momento crítico que era de pasar de un momento colectivo con mucha fricción y muy activo a otro que es un interior, un patio interior muy tranquilo, muy relajado, y que la gente va incluso a buscar silencio aunque esté en el centro de la ciudad. Otro que era buscar un rincón dentro de esta iglesia, y el otro que era cómo subir, cómo entrar a esta iglesia. Entonces era estructurar un proyecto a través de tres momentos o a través de tres formas de apropiaciones del interior, ¿no? Y bueno, después hacían este tipo de GIF cada uno. Uy, me fui para atrás. Otro ejemplo de esa forma de transferencia puede ser, esto es una colaboración que hice varios años, como 3 años, con el Rural Studio. El Rural Studio está en Alabama, y me invitaban a hacer como una especie de workshop, ¿no? De los primeros días en que hacían una semana intensiva de proyecto, ¿no? Hacían semanas intensivas de varias cosas, yo iba para la intensiva de proyectos. Y nada, esto es una comunidad que está en Greensboro, y había un edificio que se dedica a varias funciones, pero lo que querían hacer era que en este patio, o el proyecto iba de qué hacer con este patio, ¿no? O sea, cómo darle una entidad a este patio que era casi un patio interior. Y entonces los alumnos proponían esta especie de jaula que en realidad era recubrir la superficie, o sea, es una capa muy, muy sutil y muy liviana por sobre las construcciones existentes, pero que al final esa jaula tenía autonomía propia, ¿no? Y bueno, este es el proceso el Rural Studio.
el Rural Studio es un programa que los estudiantes diseñan y después construyen y ayudan a la comunidad con ese tipo de proyectos. Vale, este es otro proyecto, otro curso de proyectos que está más ligado al vacío, al interior como vacío, al rol del interior como vacío. Y este curso, era conceptualmente se situaba casi entre la estrategia del vacío de Koolhaas y estos ejercicios de hacer del vacío casi una masa, ¿no? Pero de alguna forma era tomar conciencia de la forma del vacío, ¿no? Entonces hacíamos estas maquetas y por otro lado, después se desarrollaban en proyectos que estaban todo el tiempo como lidiando entre estas dos formas de concebir el vacío ocupable, si se quiere, y el vacío desocupado. Y este es otro estudio que también vi en UIC, que este es un estudio que se llama Comprehensive Studio, porque es casi un año. Y este es un estudio que empieza, el estudio se llamaba Dos casas, o dos hogares en una casa, ¿no? Y lidiaba con el tema de cómo vivir juntos, o cómo vivir en comunidad. Y esta maqueta, es un proyecto que comienza desde adentro hacia afuera, desde la construcción, un poco lo que les decía del ejercicio anterior, desde esta posición de extrañamiento que nos puede sugerir el hecho de mirar muy, muy de cerca objetos que quizás estamos muy acostumbrados. En este caso, el objeto de extrañamiento era el mueble, y cada estudiante, este era el sitio, si se quiere, como si fuera el terreno, era toda la mesa, ¿no? Y cada estudiante empezaba a ocupar, a apropiarse a través de mobiliarios, que este mobiliario de alguna forma sugería o insinuaba usos, ¿no? Casi siempre con los estudiantes, cuando estaba en UIC hacíamos visitas a obras existentes, aquí Farnsworth, al mismo día íbamos a la Farnsworth y íbamos a la Fordhouse. Y aquí con los estudiantes de aquí el otro día hemos comenzado el curso y hemos ido a la Ricarda, por ejemplo, como primera aproximación. Pero también el otro pie es este que les decía, ¿no? Comenzar desde elementos que insinúan cuál puede ser el uso de la habitación sin que eso sea la primera delimitación a través de muros, por ejemplo, ¿no? Y surgen estas cosas que siempre están casi lidiando con la escala del mobiliario y la escala arquitectónica. Vale. Y ahora súper rápido les explico algunos proyectos que quizá, no sé, ustedes vean más similitudes que yo, pero bueno. A ver, es una selección justamente por proyectos que yo creo que están un poco más informados o más directamente informados por la investigación y por la práctica académica, ¿no? Este es un concurso que hicimos hace muy poquito, que quedamos finalistas, pero no ganamos, para la Bienal de Venecia, para el Pabellón de España. Entonces, el Pabellón de España es esta planta que ven aquí a la derecha, que es una planta con un espacio central cuadrado y que está rodeado por estas habitaciones, todas iguales, típica planta sin pasillo, ¿no? Que va pasando de una habitación a otra habitación. Entonces, lo que nosotros proponíamos era una exposición que al principio reconocía como 5 áreas donde nosotros pensábamos que el discurso del espacio público en la ciudad debería estar, a través de las cuales debería estar estructurado, ¿no? O sea, esas 5 grandes temas, si se quiere. Y los exponíamos o proponíamos exponerlos a través de estas cintas, que estas cintas proponían 2 tipos de exposición. Una que era la que iba a ser casi de un único arquitecto, que era lo que pasaba en el interior de la cinta, y otra que era el tema más general que estábamos proponiendo, ¿no? Entonces estas cintas también lo que hacían, no solo proponer un interior y un exterior, pero a la vez transgredir la forma o el orden espacial que el pabellón sugiere o estaba sugiriendo. Y transgredía también la forma de recorrer este pabellón. Entonces, de pronto, en la parte exterior de la cinta se empiezan a generar este tipo de lecturas transversales que son más imprevisibles, ¿no? O sea, que si bien la cinta tiene una lectura más
estructurado, más lineal, ¿no? Uno ve primero un proyecto, después otro, el hecho de poder ver de una cinta a la otra empezaba a colapsar la lectura lineal que uno puede tener en una exposición, ¿no? Y en este, claro, la relación con los proyectos de Carlo Molino, de todo estudio sobre la superficie, para mí es directa, ¿no? Y este proyecto, aunque es otro proyecto que no tiene nada que ver con el espacio interior, pero que la estrategia sí que resuena mucho, y resuena porque también hay mucho de cortina, hay mucho de envolver en este proyecto. Este era un edificio, o un conjunto de edificios en desuso en China, en Hangzhou, porque bueno, querían hacer esto, un centro tecnológico, ¿no? En principio el encargo era hacerlo todo, hacer el interior y hacer el exterior. Al final se quedó solo en el exterior y el interior ya se verá algún día, pero bueno, la foto de la derecha es la foto del edificio en estado actual y la foto de la izquierda es nuestra propuesta, que parece un render pero que está así hecha. Y entonces toda la propuesta era, bueno, obviamente de fachada, la ondulación es algo que viene dado por la firma, o sea, querían eso como signo, si se quiere, como logo. Pero vale, toda la propuesta es un poco cómo negocian estas dos fachadas o cómo se ponen en relación estas dos fachadas, ¿no? Entonces, esto era, por un lado, en un conjunto, en un campus. O sea, que había un primer requerimiento que era cómo construir una identidad. Y bueno, los edificios no tenían nada que ver uno con los otros. Esas fachadas eran totalmente diferentes. Entonces, el primer tema es envolver para construir un conjunto. O sea, para construir una primera identidad de conjunto, ¿no? Que estos edificios empiecen de alguna forma a identificarse como un grupo, ¿no? Y la segunda era el diálogo, la relación entre la fachada que estábamos proponiendo nosotros y la fachada que estaba detrás. Entonces, esto que parece tan homogéneo, si se quiere, no es para nada homogéneo porque dependiendo de la orientación y dependiendo de las perforaciones, fuimos separando o agrupando o densificando la distancia entre cada una de estas lamas. Y el otro tema es también bueno, este es el efecto que hace, bueno, este es un diagrama que de alguna forma explica cuáles son los factores que fueron como informando esta distancia entre una lama y la otra, ¿no? Y también responde de alguna forma a un contexto que era muy desigual. O sea, por un lado hay una gran autopista, por otro lado hay casi como un riachuelo, una pequeña... Y de alguna forma la fachada se sensibiliza cubriendo más o menos en relación a cuál es la actividad de las calles que están alrededor de ella. Pero bueno, al final se logra este efecto cortina que está en movimiento, bueno, no está en movimiento, que tiene una ambición de tener un efecto dinámico, si se quiere. Esta es una casa que hicimos con Vero Peralta y Gustavo Zapiña. La primer casa la hice asociada con Osvaldo Redondo y Facundo Liuch, que es la casa que está a la izquierda, sería. Y la ampliación o el quincho es lo que hicimos con Verónica y Gustavo. Y esta era un poco mostrarles cómo, a ver, la casa... En la planta que está arriba se ve un rectángulo blanco, eso era lo que ocupaba la casa, ¿no? El proyecto de la casa, ¿no? Entonces esa casa, por la posición que tiene, está en Rosario, está en Chango. Por la posición, perdón, y otra cosa, en un terreno como típico de Rosario. Pero bueno, por la posición que tiene, la posición en la que se implanta, si se quiere, genera como estos tres tipos de patios. El patio de delante, que es el que la separa de la calle, el patio del costado, que es esta especie de gran entrada cubierta, el patio de atrás cubierto sería, y el patio de atrás que era un patio descubierto, ¿no? Entonces este era como el más grande de toda esta serie de diferenciación de exteriores. Y entonces en este gran patio exterior es donde se implanta este quincho. Entonces este quincho tiene una posición rotada y genera espacios exteriores o pequeños patiecitos aún más fraccionados, ¿no? Genera este triángulo de acá y este otro de aquí. Y esa rotación, a la vez, al ser toda una superficie vidriada, crea un efecto que persigue esta doble ambición, por un lado de desaparecer, o sea, de no quedarte
de algo tan básico como no quedarte sin patio, ¿no? Que el quincho no te coma todo el patio, pero por otro lado, jugar con estos reflejos que ya tenían estas paredes, estos muros estaban totalmente cubiertos por estas enredaderas, entonces estos reflejos distorsionan aún más la percepción del perímetro como tal, ¿no? A ver, la primera foto, esta foto que se ve la casa y aquí se ve esta especie de quincho y aquí se ve desde la casa hacia el quincho, ¿no? Y aquí se ve como ese juego de reflejos entre el vidrio y esta ambición de ocultar la cubierta, ocultar cualquier elemento arquitectónico que no se pueda otra vez envolver por todo este vidrio para generar aún más reflejos, ¿no? Y distorsiones y ocupar el vacío con algo que tiene esta doble agenda, por un lado de desaparecer y por otro lado de distorsionar. Vale, y esta es otra obra que me gustaría mostrar, que también está allí, está en Carcarañá, que hicimos con Laura Gerasi. Esta obra, para mí lo que tiene de relevante en relación al discurso que les estaba diciendo es, por un lado, el rol del tratamiento de la superficie, o sea, la importancia que tiene para mí el tratamiento superficial. Aquí, por un lado, esa ambición de ser monomaterial, o sea, que el material se extienda y que vaya tomando diferentes roles, pero que el rol no se lo dé, el rol de cubierta no lo da el ladrillo, o sea, no lo da el material, sino que lo da la posición relativa que tiene, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el rol fundamental que tiene el vacío como organizador del espacio de estas dos casas, ¿no? O sea, aquí si hay algo, perdón, bueno, esta es una vista, ¿no? Pero esta es una planta, y aquí en la primera planta de arriba se ve que si hay algo que tiene un rol organizativo, o sea, si hay algo en lo que se respeta una medida rígida, si se quiere, es en este patio central que tienen estas dos casas en L que se agrupan. Entonces, de alguna forma, resuena mucho con estos ejercicios que he hecho con estudiantes, donde a lo que primero se le da formas al vacío más que al lleno, ¿no? Y, bueno, estas son algunas fotos del interior que se ve. Y esta es otra casa, creo que es la última que voy a mostrar, que esta está en Kentucky, en Funes. Es una casa que se estructura a partir de un módulo de 5x5. Es bueno, como todos los terrenos allí, ¿no? Que tienen, casi no tienen límite, ¿no? Que tienen esta percepción no es obviamente una intervención entre medianeras, ¿no? Entonces, aquí hay como dos elementos que dan, a ver, la primera intervención que da diferenciación es la posición de estos dos patios, que sería el segundo diagrama, ¿no? O sea, primero hay un perímetro, pero después está esta posición de estos dos patios, y después la posición de estos espacios que son porches, ¿no? Que son los segundos verdes más opacos, si se quiere, ¿no? Entonces esto genera un sistema de variación, ¿sí? Este sistema de variación es que la relación entre, o sea, cada una de las habitaciones, que aquí son los espacios que han quedado como en blanco, generan diferenciación a través de este tipo de relación, tanto estén relacionadas con un patio o estén relacionadas con un porche, ¿no? Y entonces cada una de estas habitaciones, que si bien el módulo nos podría decir que son habitaciones idénticas, son altamente diferenciadas por la relación que tienen, ya sea con un patio o ya sea con un porche. Y el otro elemento que da un alto grado de diferenciación es la cubierta. Uy, me fui para atrás. Vale, esta es la planta dibujada así con mucha intencionalidad para quizá demostrar que el módulo es idéntico y que el mueble es uno de los grandes factores de diferenciación, pero si no se podría reutilizar de muchas formas, ¿no? O sea, que este mismo sala se podría estar aquí o el living podría estar en otro lado. Esta es una foto que se ve al principio cuando comenzó la obra para ver qué tan rígida era al principio. Y bueno, y aquí es donde se empieza a ver, esta es la obra terminada, entonces se empieza a ver esta relación. Aquí es desde el interior, ¿no? Se ve al final uno de los patios, pero tiene a la izquierda tiene un porche, sería
galería muy profunda, y del otro lado tiene otro patio. Y esta es la secuencia de ingreso en que se ve este espacio cubierto, semicubierto, después un patio, después un interior, y después un porche, y después el patio al final, ¿no? Entonces, como esa secuencia es al final la encargada de atribuir el altísimo grado de diferenciación de estas habitaciones que en planta podrían ser descritas casi como todas iguales, ¿no? Y por otro lado, bueno, la cubierta, que comienza desde un punto muy, muy bajo al frente y terminan en 2 plantas en esta esquina. Vale, y creo que esta es la última imagen que tengo, y era un poco para mostrar cómo todos estos temas, trabajos, investigaciones, convergen en un material que a veces se publica como un artículo de investigación sobre un tema, a veces sobre divulgación de la obra, a veces que está más relacionado a ámbitos académicos, a veces está más relacionado a ámbitos expositivos, y al final es una amalgama que es muy difícil de separar qué le da origen a qué, ¿no? Y esta es quizá una estructura, un resumen de cuál es como mi estado actual, que está primero el libro de la tesis, que es lo que estoy intentando terminar para publicarlo. Por otro lado, mi práctica arquitectónica, que en este momento estamos trabajando en este hotel también en China, que es una sucesión de habitaciones y terrazas una detrás de otra que conforman esta cinta que se va plegando, por ejemplo. El otro gran pie es una colaboración, somos como consultores del Espacio Público Europeo, es un premio que se da aquí que lo organiza el CCCB, que es un museo de aquí, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y de alguna forma somos como consultores para construir una plataforma de debate sobre el espacio público europeo. Y por otro lado, mi actividad académica. Y nada, ya está. Y eso es el final del lío que tengo de cosas. No sé si fue muy larga la presentación. No, al revés, súper entretenida, Julia, la verdad que gracias, estuvo excelente, muy, me enganché muchísimo, me encantó. Y aparte, creo que se nota un montón en los ejercicios académicos y tu práctica profesional, digamos, estas preocupaciones recurrentes que se mantienen. Quiero abrir a preguntas al público en general y al equipo docente y a los alumnos, si te quieren hacer alguna pregunta, o varias, o comentarios, no sé. Un halago puede ser también, ¿no? Julia, súper interesante, me encantó, inclusive, bueno, la investigación sobre pensar el interior, ¿no? El problema del interior y, bueno, vos lo tomaste ahí en los inicios. Y nada, porque por ahí, es verdad que vos por ahí también, uno armando esto lo reflexiona y va eligiendo los casos y todo, pero evidentemente ese tema de cuando apareció el tema del interior como tema de investigación, ¿te lo planteaste? ¿Apareció en el medio? ¿Te interesaba ya por algo? Porque por lo menos veía las fotos que elegiste y en las casas hay como una vocación más de eso, ¿no? De pensar esos interiores. Miraba las fotos finales de las obras y era como, ni siquiera creo que hasta mirarlas afuera era como, no sé si importaba demasiado. ¿Cómo apareció ese tema? ¿Te convocó a partir de la revista? ¿Ya era algo que te venía inquietando? No, a ver, tenía un tema que tenía más que ver con el mobiliario y las formas de vivir, si se quiere, pero nunca tenía forma ese tema y era muy complicado
sí, era muy complicado hacerlo con el hecho de cambiar de sitio, ¿no? De vivir en un lugar y después en otro. Bueno, pero en un momento me encontré, bueno, también en USC tenía mucha resonancia en el grupo docente, que era un tema. A ver, yo cuando fui a UIC ya tenía como el tema de tesis aprobado, ¿no? O sea, ya tenía este tema. No era Domus, sí que era el interior doméstico, pero no era Domus. Pero cuando fui a UIC me encuentro con un grupo de gente y una escuela que el tema les interesaba muchísimo. O sea, y no estaba sola trabajando en eso. O sea, Penélope Dean, o sea, y el tema del interior, el trabajo del vacío, por ejemplo. O sea, había muchos grupos que estaban trabajando en eso desde hacía tiempo, ¿no? Y entonces ahí es cuando le empecé a dar más forma. Y por otro lado me encontré con el archivo de Domus que está online, que no es fácil, o sea, encontrar un archivo completo, que está completo online. Y de pronto era uno de los grandes pilares. O sea, en Estados Unidos se ha hecho mucho esto, de cómo las revistas de arquitectura dan forma a tal discurso. Esa es una pregunta como muy común. Hay muchas investigaciones en eso. Yo no me la había pensado desde ese punto de vista hasta que fui allí y me di cuenta de que esa era una forma de abordar el tema, ¿no? Y en la forma de abordar el tema me encuentro con Domus, me encuentro con un archivo que está totalmente disponible y me encuentro con un personaje como Gio Ponti que encontré muchas similitudes en su forma de mirar a la disciplina, muchísimas. Y entonces me pareció que de pronto tenía el tema acotado, tenía el tema muy acotado, que era de alguna forma poner a mirar y decir, bueno, pero si la pregunta, y había otro gran tema, ¿no? Que siempre se mira el interior doméstico como consecuencia de la arquitectura. O sea, si hay una obra de arquitectura paradigmática, entonces se mira el interior después. Y mi pregunta era más, o sea, por ejemplo, el interior de la Ville Savoye, el interior cuando esas obras son relevantes por otros temas, no por el interior. Si uno tendría que convocar obras porque aportan algo desde el punto de vista de la conformación interior, probablemente no caería nunca en esos ejemplos, ¿no? Esa era una de las grandes preguntas, decir, bueno, si yo pudiera poner un orden de jerarquías y diría, voy a poner obras que tengan la mayor relevancia, o sea, que hayan aportado algo desde este punto de vista, no desde la estructura, esto vendrá después. Pero si yo organizo un orden de jerarquía en el que priorizo la organización interior, ¿cuál sería esas obras, ¿no? Y entonces, claro, me encuentro con obras que algunas eran relevantes, otras no eran nada relevantes, o sea, que tenían relevancia desde el punto de vista del interior, pero nada más se terminaba ahí, ¿no? Era muy acotado. Y entonces, ahí es donde me empieza a resultar interesante. Decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Qué pongo? ¿En qué hago hincapié cuando estoy buscando estos casos, ¿no? Y esta identificación de categorías es la que me permitió hacer el trabajo. Entonces, por eso, bueno, es un poco todo, ¿no? Que sí que tenía un interés, pero creo que hasta que no me fui allí no lo vi tan claro la forma de organizar la investigación desde ese punto de vista. Perdón, quería preguntarte quién había sido tu director de tesis. Mi director de tesis fue Xavier Monteis. Xavier Monteis. No sé si lo conocen, bueno, publicó La Casa Collage, ahora acaba de publicar este libro, La Casa como Jardín. Es una persona con la que hay muchísimas similitudes en mi investigación con lo que él hace, muchísimas. O sea, tuve en ese sentido mucha suerte, porque hay veces, bueno, que uno puede tener un director de tesis que el tema tampoco le resulta tan afín, y yo por suerte sí, he tenido un director de tesis que el tema era uno de sus grandes temas de investigación. De hecho, es como el director de un grupo de investigación que se llama Habitar aquí, que es uno de los grupos que más activos, sí, más visibilidad tienen también. A mí me pareció muy interesante el ejercicio, ahora que nosotros estamos en la optativa justamente pensando un ejercicio,
de pensar el espacio interior a través de los muebles y no de los muros, por ejemplo. Que es algo que nunca había visto, digamos. Nosotros en la facultad nunca tuvimos algún ejercicio para pensar el espacio interior desde un punto de vista de cómo poder organizar esas funciones con muebles, por ejemplo. De hecho, generalmente es lo último que entra, el mueble. Exactamente. Por lo menos Sí. en lo que me tocó a mí cursar, digamos. Y me No, pareció muy Renzo, interesante. es así en todos los sitios. Y esto es un poco una provocación, ¿eh? A ver, ¿por qué? Porque es una provocación, pero yo creo que eso es también para lo que está para lo que debería estar la escuela. Esto que hablamos, ¿no? De cuál es una de las grandes diferencias. Una de las grandes diferencias es poder experimentar y que nos ayuden a pensar de una forma diferente, que nos ayude, que nos permita, o sea, que tenemos un momento en el que podemos pensar de una forma diferente. ¿Diferente a qué voy? A ver, es la eterna pelea, ¿no? O sea, si lo que estamos haciendo, si lo que hacemos en la academia tiene que simular una práctica profesional o nos tiene que ayudar a pensar, ¿no? Y que luego la práctica profesional será la que sea, ya veremos con lo que nos encontraremos en el futuro, pero nosotros lo que hacemos es gimnasia, ¿no? O sea, estamos haciendo, bueno, entonces yo creo que la universidad debería hacer eso, o sea, la escuela de arquitectura debería hacer gimnasia más que simular una práctica profesional, aunque es muy poco, aunque es políticamente incorrecto lo que digo, porque la mayoría va por el otro lado, va por el lado de que cuanto más se simule a la práctica. Pero a mí siempre me da la impresión que siempre iremos detrás si queremos simular una práctica profesional. Siempre llegaremos tarde. O sea, si la escuela, si el ejercicio que tú haces quiere simular a una práctica profesional que todavía no llegó, a la que todavía no has comenzado, cuando llegues estarás preparado para algo que ya pasó, si se quiere, ¿no? Bueno, a mí me parece que si lo que nosotros educamos es gente que sabe hacer gimnasia, si ejercitamos el músculo, estarás preparado para lo que venga, que va a ser lo que les va a pasar, que es impredecible, ¿no? O sea, yo creo que a los estudiantes deberíamos enseñarles eso, aprender a aprender, y es muy, no estoy diciendo nada nuevo, pero el hecho de que cada vez siempre te quedarás sin saber el último programa en 3D, irás tarde. Siempre, pero si no te da pereza aprender, o sea, si sabes que estás todo el tiempo actualizándote, y si tienes esa gimnasia, y si tienes esa actitud, y si tienes, eso no debería ser un problema, no debería ser un problema, y creo que esa es el tipo de perfil al que deberíamos estar apuntando, ¿no? Es decir, el tipo de profesional que está todo el tiempo aprendiendo, no al que se le dan las herramientas para actuar en un presente que ya va a quedar viejo cuando llegues, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios, para mí lo que tiene es ese punto como especulativo, es decir, mira, saquémoslo desde la cosa lógica, porque ya sabemos cuál es el proyecto en su línea lógica, que primero vamos a hacer los muros y después lo amoblaremos, lo pondremos una silla, pero aprendamos a pensar de otra forma, ¿entiendes? Entonces esa es un poco la provocación, me parece, o la invitación. Claro, porque además, como decís vos, ya una alfombra te cambia el espacio totalmente y te limita el espacio, y es muy importante saber pensar en cómo actúa eso, en vez de Sí, solo ponerlo ahí porque entró. sí. Nada, gracias. No, gracias a vos. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo tengo una, pero bueno, mientras a lo mejor los chicos van pensando otra. Si hay un punto que vos te acuerdes que hayas hecho, digamos, como la traslación, pero literal, directa, entre lo que estabas enseñando y un proyecto o posterior o anterior, que hayas hecho como un traslado directo, una conexión directa entre un tema o una metodología, un método de diseño, si hay, por supuesto que sos la misma persona y vas trasladando, digamos, de cada paquete, eso que vos decís, la investigación, la pedagogía, a la práctica profesional.
Pero si hay si hubo un momento que recuerdes que lo trasladaste directo, o para un lado, hacia un lado o hacia el otro. Um, Es difícil de recordar a lo mejor, pero no, a ver, para mí la traslación directa eran estos ejercicios del Rural Studio ajá, por este tema de la inmediatez. O sea, claro, de que claro, realmente lo que se estaba pensando era lo que se iba a hacer, ¿no? sí, En ese momento. Y lo estás pensando con alumnos y lo estás pensando de una forma está directa. bueno, Entonces, eso sí que era muy, bueno, muy directo. O sea, la claro, transferencia es automática, casi no da tiempo a nada, ¿no? A separarse tampoco. claro, Sí, pero en ese contexto tan particular, ¿eh? Y sí, que sí, ya sí, te digo, yo tampoco, yo iba como invitada una semana, no tengo mucho que ver, pero sí que era un ejercicio que a mí me obligaba a pensar de una forma, a ponerme en otro rol que no me había puesto nunca, ¿no? O sea, siempre había esta distancia, ¿no? De que en un momento uno vuelve a visitar un proyecto y lo ve como relacionado con, o estás enseñando, ¿no? Que uno empieza a tejer mucho más tarde, ¿no? Las relaciones, si se quiere, o verlas, o no, o construirlas, no sé, ni existían en ese momento, ¿no? Pero ese sí que no daba tiempo a pensar mucho. Bueno, en China tuviste tiempo para pensar, porque los chinos también, ¿no? Como que el proyecto ese del envolvente de esos edificios que está buenísimo, que es verdad, es como una tela, es una superficie que lo cubre. ¿Te dieron tiempo para pensar o No, construyeron la idea? no, construyeron la idea, fue tal cual. No, sí, Porque sí, los sí, chinos sí. te Sí, sí, sí. comen. Fue tal cual. La gran sorpresa de ese proyecto fue que lo construyeron muy bien. O sea, Mm, la historia normal es, enviamos un render, dijimos que lo íbamos a hacer así, y, y después lo habían construido, ¿no? Esa es la historia normal. Nosotros fue más o menos así, pero lo habían construido bien. ah, para tu sorpresa, está hermoso, está hermoso. Y ahora con el hotel Sí. pasa un poco lo mismo. O sea, ahí, bueno, es un drama. Es verdad lo que dicen todos. Voy a repetir lo que dice todo el mundo, que es un drama. La comunicación, todo. Es muy complicado. Y llega un punto que se cortó la comunicación. ¿Por qué? Porque van teniendo equipos, van echando a los jefes, van cambiando de dueños, o sea, todo cambia. Es realmente Qué una vorágine. veloz, es otra velocidad, es otra velocidad. Sí, sí, es una vorágine, hasta el punto que, claro, nosotros los arquitectos molestábamos, ¿no? Porque Claro. nosotros no habíamos quedado en que en la estructura, nunca habíamos quedado en nada, o sea, era todo se volvía, bueno. Y nada, y ahora silencio, o sea, hace un año que se entregó el proyecto y hay un silencio y estamos esperando a ver cómo termina. ¿Cómo aparece? Qué Sí, bárbaro. sí, 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 pero bueno, no sé. En esa pasa igual, es una historia feliz. Y bueno, hay que confiar, hay que confiar. Ya no queda otra igual, ¿no? O sea, No, hay que dejarlo ir y que sea. sí, sí, sí. Julia, ¿y cómo pensaba en esto que decías que es cierto, ¿no? ¿Cómo finalmente sería anacrónico imitar una práctica profesional? Porque el devenir, pensaba en tu formación, me imagino, y en la modalidad de trabajo que tenés ahora, que es a distancia en un montón de lugares, son otras cosas que posiblemente debe haber sido bastante, muy diferente. Más hasta inclusive de cómo uno piensa, hasta es una facultad que puede ser muy profesionalista en algunas cosas, después te agarró el tiempo y te agarró otro momento. Digo, con las tecnologías, con trabajar a distancia, y más moviéndote tanto. ¿Cómo te resultó eso? O sea, ¿cómo te resulta esa forma del trabajo a distancia, inclusive profesional, ¿no? No, a mí no me resulta, quiero decir. Todo esto es, bueno, creo, como todos, intentamos, pero es muy complicado, es muy complicado. Y es eso, cada uno, lo de China fue un poco dejarlo y terminar la comunicación y ya se ve, o sea, es imposible luchar contra eso, o sea, no podíamos, no. Y
y en nosotros yo creo que es acotar la participación, es decir, es que el proyecto tenga una parte de participación de uno, pero no toda, o sea, es una colaboración real. O sea, yo de verdad no tengo ningún tipo de ambición de autoría, si se quiere. Me encanta hacer proyectos, me encanta participar, pero si lo terminan otros, no tengo, o sea, no tengo problemas. Sé hasta qué parte colaboré yo, qué parte me interesa y qué parte pero no, no voy a pelear por eso. Pero, a ver, por eso te lo digo por un lado, pero por otro lado también la apuesta de estar en Estados Unidos era un problema porque no podíamos tener una práctica profesional allí, ¿no? Entonces es venir aquí, ¿no? O sea, y venir aquí sí es más fácil porque aquí hay muchas más posibilidades, porque podemos participar en concursos, porque lo que pasa aquí, porque podemos tener gente de aquí, porque podemos... Y ese era casi la ambición, ¿no? De cuando nos volvimos, era poder estar en un sitio en el que se pueda otra vez volver a hacer todo, ¿no? Que se pueda construir, tener despacho y tener clases, ¿no? Tener ese... y por otro lado, claro, la realidad después va para donde puede, ¿no? Participar en concursos también es complejo. Ahora tenemos más proyectos que tienen que ver con investigación, de hecho, y estamos trabajando con gente que tampoco está aquí. No sé, por un lado está en nuestro deseo, que sería el de estar físicamente con la gente con la que uno está y poder tener obras. Ahora sí que estamos haciendo una obrita que sí que la estamos siguiendo, que podemos ir todos los días, pero será una, no sé si se puede expandir, o sea, si eso tiene mucho futuro, no sé. No es algo que pueda controlar yo. Entonces, y el resto lo hago, quiero decir, lo hago como puedo. No lo llevo bien. Lo único que llevo bien es el hecho de tener mucha confianza con la gente con la que trabajo. Aunque, sí, mucha confianza. O dejarlo ir. Julia, bueno, primero te quería agradecer mucho, no estoy cerrando para nada, por mí me quedaría, pero quería retomar para agradecerte por la presentación porque me parece que está como muy clavada en el tema, no sé, si ya, o sea, no sé si la armaste para esto, pero realmente es como una gran felicidad, digamos, ver que abarcaste como todas estas fases y que incluso empezaste por la investigación y la docencia, incluso mostrándonos ejercicios y trabajos de estudiantes, y después llegar como a la obra concreta construida tuya. Y me parece increíble ver cómo esta idea de como unos distintos gradientes de interiores, en vez de una cáscara que contiene, se ven todos esos ámbitos, digamos, y se ve tan claro en la arquitectura, me parece muy lindo eso. Y después te quiero contar que mi tema de tesis es básicamente todo lo que contaste, así que te haría 72.000 preguntas, pero voy a empezar por una, porque si no te voy a tener un mes. Una más específica de lo que contaste vos, que es como que, o sea, en esta tensión por el interior y el mueble, como que de alguna manera, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Hay como mucha atención en el diseño y como en un punto como la autonomía, para usar una palabra que usaste vos, de ese mueble, que hace un poco de espacio y cumple la función de la arquitectura en un punto, incluso lo de los estudiantes. Y entonces ahí es como que hay una resistencia al paradigma IKEA en un punto. Y a estos ejemplos que vos contabas de estos muebles como muy genéricos, donde al final, bueno, lo auténtico está en las personas y no en el mueble, pero sigue habiendo como, parece haber de tu parte de alguna manera como una respuesta a eso. Bueno, no perdamos la potencia que hay acá poniendo como muebles genéricos y descartables básicamente que son iguales para todo el mundo, sino que en un punto podemos hacer arquitectura a partir de diseñar eso justamente. ¿O no? No sé, capaz que estoy interpretándolo al revés, por eso te lo pregunto. No sé, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, no sé, porque, a ver, la presentación se hubiera seguido, a ver, si hubiera tenido su correlato
desde los fotomontajes de Superestudio a la contemporaneidad, o sea, ese interior infinito. Hubiera sido la N-House, quizá, ¿no? Que es la N-House, ¿no? Son Fujimoto, la que es casi un mueble, o sea, era un poco lo que tú decías, o sea, es la obra de arquitectura es casi un mueble, hay una ambigüedad terrible con los elementos arquitectónicos que empiezan a ser tan delgados, o sea, esta casa es casi un apilamiento de mesas, ¿no? O sea, empieza a pensar a la casa como una sucesión de plataformas. No hay diferencia de grosores entre lo que es una losa y lo que es una columna, ¿no? Podría ser una mesa. O sea, empiezan a dialogar el mueble y la arquitectura de una forma tan directa, tan intercambiable, si se quiere, que creo que eso era un poco a lo que quería llegar, ¿no? A esta convergencia en que se informan tanto que puede ser de que en la presentación que yo hago a través de los estudiantes, lo que tú decías, ¿no? O sea, hay casi un reclamo de darle al mueble un rol arquitectónico, pero también la arquitectura absorbe muchísimo el mobiliario, ¿no? Claro, y que además, o sea, en un punto es como esa manera en que se diluye qué es arquitectura o qué es muro, qué es piso, qué es techo, con qué es mesa, qué es cama incluso, o qué es sillón, como el ejemplo que mostrabas, en un punto no rompe como un poco con la idea del espacio genérico, de flexibilidad y de que puedan mutar esos ambientes. Porque en un punto si tenés un pozo de alguna manera que arma un lugar de conversación y que el propio desnivel te arma el sillón, difícilmente eso pueda perder esa identidad, ese espacio pueda perder esa identidad. Entonces ahí entra como la otra pregunta como más general, que es como cuál te parece que es la diferencia entre el uso de la grilla genérica moderna o del momento en el que vos la estudiás, que haces esa diferenciación y la explicás de, bueno, a partir de las superficies esa grilla se rompe y se activa, con por ahí búsquedas de hoy, que vuelven en un punto como a la grilla genérica 100% moderna. ¿Y cuál es la pregunta? Si podés, o sea, a lo mejor no, pero si te parece que hay una diferencia como contundente o simplemente estamos volviendo a la grilla genérica moderna. No sé, pero yo creo que hay una ambición de desvanecer, o sea, de que el espacio se desvanezca, pero porque se desvanezca no hay el espacio interior se desvanezca, pero no que desaparezca los grados de interioridad. O sea, a mí lo que parece es que ahora hay en la agenda una forma de trabajar que tiene más que ver con definir diferentes instancias de grados de interioridad, le llamaría, y no tanto esta visión moderna de disolver la arquitectura, o sea, de crear esta relación entre interior y exterior a través de la disolución del límite, ¿no? A través de desaparecer. Sino que ahora hay más una agenda, si se quiere, de multiplicación, pero esa multiplicación es en dirección también de hacerla desaparecer, pero no a través de la transparencia, si se quiere, sino que a través de perder la noción del límite. O sea, se repite tanto, puede sucederse tantas veces, que termina desapareciendo porque no pasa una única vez, sino que pasa muchas veces, ¿no? Y ahí es donde entran estas ideas más de textiles, de grados de transparencia, de grados de disolución, ¿no? Y al punto, bueno, que también es que toda la arquitectura japonesa me parece que es la única que está como dándonos como pistas en este sentido. Yo quería hacer, bueno, no sé si un último comentario habilito para que alguien más haga alguna pregunta, pero quería comentar esto como un corolario que mostraste la casa Miller, y ahora Carla se va a reír porque
nosotras visitamos la Casa Miller en un viaje por Estados Unidos, por el interior profundo, porque hay que llegar a Columbus, Indiana, hay que llegar hasta ahí. Nosotros caímos medio de casualidad, recomendado por un profe mío de St. Louis, que nos dijo, vayan. Bueno, y quedamos enamoradas de esa casa. La puse para ustedes. Ah. No, mentira. Porque te digo que es una de mis preferidas. Quedamos enamoradas de esa casa. Pero quería decir esto, que ahí te enterás que Saarinen trabajó desde la arquitectura, y es verdad, digamos, todo lo de la grilla y estos 3 momentos, pero después trabajó también codo a codo con Girard, que es diseñador de interiores, y con el paisajista, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero como que eran 3. Sí, eran 3 los tipos, o sea, no era uno solo. Entonces también tiene que ver con esto que estás contando, ¿no? O sea, probablemente el arquitecto disciplinarmente se encarga de los muros y de las columnas y de ese espacio interior, pero como más absoluto, pero las texturas, esos colores, esas combinaciones, los contrastes. Yo me acuerdo que ese mueble que hay ahí, yo después lo quise emular en mi casa y me quedó una versión tercermundista de eso, porque en un departamentito, pero quedé loca, ¿me entendés? Porque yo digo, es buenísimo. Pero claro, es el paisajismo que tiene mucho que ver con el interiorismo, con el interior de la casa, esto de interior-exterior, porque vos mostraste ese pit, pero también está la pileta, la piscina esa que está entre una adentro y una afuera. Y me parece como que esto de lo doméstico, del espacio interior, doméstico sobre todo, tiene mucho de interdisciplinario y de poco jerarquizado en un punto, pero cuando existe y está diseñado, y cuando no se trata de poner el BKF, lo digo para nosotros los arquitectos, que ponemos todo vacío y un BKF y le sacamos la foto. Y no tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no. Sí, bueno. Me alegro que te haya gustado a mí también. A mí particularmente me parece una casa que es verdad lo que decís, y es verdad este tema del paisajista, y esto es verdad, la planta que debería haber puesto debería ser una planta que incluya todo el paisaje, porque es brutal. A mí lo que me parece es que esta casa no es una casa de las... Bueno, es súper reconocida, pero, pero... Tampoco estaría en el top. No. Y creo que lo que tiene de bueno es que es que Saarinen sí que creo que tenía como una responsabilidad muy, o como una domesticidad muy bien aprendida, él. Entonces lo que hace es otorgarle ciertos roles a algunos elementos que no los tienen. O sea, el hecho de lograr un espacio de mayor altura, por ejemplo, bajando y haciendo ese conversation pit, es arriesgado, ¿no? Es decir, uno siempre lo haría a través de subir la altura de la cubierta, ¿no? De pronto, bueno, también puedes bajar el suelo. Sí, y de pronto el rol uno de los roles más importantes lo tiene el asiento, se lo da el asiento, o sea, lo cambia, y cuando nosotros lo daríamos a elementos arquitectónicos, columna, lo que sea, ¿no? O sea, después genera un paisaje, o sea, esa solución de continuidad, es verdad que pasa en la mesa, pasa en la chimenea. Entonces la chimenea lo que hace es, bueno, sube un poco, o sea, hace como una protuberancia la parte donde se pone el fuego sería, y después hace una depresión en la parte que es donde sale el humo, ¿no? Y ese espacio de que decía que está vacío, ¿no? Entonces cuando uno está sentado... Claro, mi especulación es que lo que quería era crear, y él después lo dice muchas veces, cuando hace la silla, la tulip, él dice que él quería limpiar el espacio del desorden que dan las patas, ¿no? Y de pronto, claro, la casa está ordenada cuando uno está sentado en ese conversation pit, o sea, la casa está ordenada cuando uno tiene la mirada a 30 centímetros del suelo, ¿no? Y ese es el paisaje que está construyendo. Claro, es una visión tan novedosa, tan única, tan particular. O sea, de pronto que alguien diseña un espacio para alguien que está sentado y está a 30 centímetros del suelo, es brutal, ¿no? De pronto ahí, y ahí es donde ve todo el paisaje, tiene esas vistas hacia los 4 lados.
Entonces, bueno, nada, yo creo que él lo que tiene es una relación muy directa con el cuerpo humano, si se quiere, a la hora de proyectar. O sea, con cosas muy básicas, y muy tradicionales y convencionales, como estar en una posición específica en el sitio, ¿no? Sí. Excelente, excelente. Hola, me tomo el atrevimiento, estoy media colada yo acá porque María Eva lo compartió el link en un grupo de arquitectas que tenemos y bueno, me interesó la charla y me sumé. Hay un montón de caritas conocidas acá, así que saludos a todos, yo soy Martina Borsani. Julia, me encantó tu charla. Me alegro, gracias. Yo doy clases en proyecto, he dado clases también en análisis proyectual y tengo como esta duda respecto a por qué en la facultad, por lo menos en la nuestra, vos que tenés como más experiencia a nivel mundial, digamos, dando clases, lo doméstico se deja un poco de lado. De hecho, yo hará 2 o 3 años di una optativa en la facu con mi socio, que también estuvo haciendo un máster en Barcelona y lo tuvo a Xavier, y vino con toda esta preocupación de lo doméstico. Recuerdo que él trajo, creo que es el libro La habitación, que dice que todos podemos comer guiso. No lo voy a decir literal, pero el concepto era que todos podíamos comer guiso, pero no todos podíamos saber guisar. Entonces esta cuestión de que la cotidianidad de lo doméstico hace que pareciera ser que todos sabemos usarlo y todos sabemos hacerlo, pero finalmente no es tan así, o sí es tan así, y por qué en general en la universidad no se le da, no se enseña, no se le da tanta importancia a esto. De hecho, yo tengo el recuerdo de que cuando cursé análisis proyectual me han dicho que no le pongan mobiliario a la planta. Y así como un corte para mí la persona le escala al corte, a mí me parece que a la planta le da la escala al mobiliario. Entonces yo le doy como mucha importancia al mobiliario. Entonces hay como una doble pregunta. Uno es, ¿por qué crees que no se da, o por lo menos en nuestra facultad nos está dando? O creo que ahora hay como todo un tema que está dando vuelta a lo doméstico, ¿no? Entonces, y si a nivel mundial en otras universidades se toca este tema. Sí, ahora, gracias por la pregunta. No, sí, comparto. Yo probablemente hemos estudiado la misma generación y yo creo que va por épocas, va por modas, va por que no era un tema, el discurso estaba en otro lado, en otro sitio, no estaba ahí, no era un gran tema. Rol de lo doméstico es verdad que puede tener más impacto, más como que se lo toma más seriamente en algunos sitios que en otros. Es verdad eso, y que depende mucho de qué gente esté en algunas universidades. O sea, lo que ha hecho Xavier Monteis, por ejemplo, en esta escuela, claro, es que son muchos años investigando el tema. Entonces eso empieza a permear, empieza a afectar un montón a toda la gente, todos los que hemos venido de afuera, también todos los locales y todos, ¿no? Entonces empieza a haber casi una cultura sobre el tema. Pero también se junta que ahora es un tema que está muy sobre la mesa. O sea, es un tema que ya lo estaba, que el COVID lo ha traído a primera plana aún más, que las formas de habitar es algo que están cambiando. O sea, ha tenido también ciclos, hay momentos en que la forma de habitar no importaba, no era relevante, no era... Y hoy por hoy es un tema por muchas cosas, o sea, por el hecho que trabajamos en casa, por el hecho de que estamos todo el tiempo reformulando los límites de intimidad y entre espacio público y espacio privado. ¿Qué es privado hoy? O sea, si yo podría estar teniendo esta conferencia en el baño, ¿no? O sea, ¿qué es privado? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de privado? Entonces está todo el tiempo en crisis, ¿no? Dónde trabajamos, dónde estudiamos, dónde leemos, dónde está todo en crisis. Y de pronto, el único artilugio que tenemos los arquitectos es dividimos con paredes, ¿no? Que no es eso, es que de pronto toda esa carga cae en el límite, en lo que separa, en lo que divide, en los espacios, en cómo se congrega. Está en plena discusión la familia, ahora que te veo con un bebé. Claro, ¿qué es la familia hoy? O sea, ¿de qué familia estamos hablando? ¿No? O sea, quiénes son, quiénes conviven, cuántos, por qué. Y este gran cambio no se había dado hasta
está muy recientemente, o sea, es muy reciente. Entonces, por eso es un tema que de pronto gana muchísimo impacto en todos lados. O sea que no es tanto un problema de la facultad. Vos decías, es que yo en la facultad no, y bueno, nos tocó la época que nos tocó. Es que este es un tema que ahora tiene muchísima relevancia. Muchísima. Y realmente nos toca a los arquitectos decir que la mayoría de las veces no tenemos nada que decir en ningún tema. Aquí sí que nos toca decir algo. En este tema sí que nos toca opinar, posicionarnos, intervenir. Y esto que decías de que el mueble siempre llega al final, pero es que, por ejemplo, en sitios como Barcelona, muchas ciudades europeas, que están tan consolidadas, que todo está construido, que de pronto el interior es el margen de maniobra. Y el interior, entendido tanto como interior de un departamento, de una casa, como los espacios exteriores, porque está la apropiación que uno tiene de muchos espacios públicos, pero mucha es la apropiación, o sea, de sacar la mesa, de leer, de trabajar, de hacer tantas cosas que se empiezan a convertir en eso, lo que decía, en otros grados de interioridad, o sea, otros tipos de interioridad. No podemos ponerlo en esta dicotomía de interior y exterior, ¿no? Los espacios que trabajamos puede ser un bar, o sea, se está diluyendo a tal modo la vivienda, se está difuminando, o sea, uno puede vivir en tantos sitios, en tantos fragmentos de vida, ¿no? Que nos obliga a repensar los espacios interiores de otra forma. Entonces, no es casual que este tema esté sobre la mesa en este momento, no es casual y está bien que lo esté, o sea, que no puede ser que no tengamos nada que opinar. Gracias. Gracias a vos. Oh, qué buena pregunta. Me encantaría tener una buena respuesta para eso. No, claro, es que es verdad, o sea, el relato que articulaba Ponti a través de la revista y a través de... ahora sería muy difícil de estructurar a través de, claro, de algo que es todo el mundo, o sea, ya no es solamente disciplinaria. Para mí lo que tiene también de bonito la pregunta que haces es que es verdad, porque Ponti no tenía ninguna ambición de llegar solo a los arquitectos. De hecho, una revista que decía... Era revista de café, o sea, la revista de mesita de café, la revista que está ahí como de peluquería, que la vea todo el mundo, que todo el mundo la entienda. Y un poco Pinterest, claro, es eso también, ¿no? Es, o sea, es disciplinar hasta ahí, o sea, tampoco es un poco una visión para todo el mundo y uno lo ordena como quiere, ¿no? Pero en relación a lo que decías, ¿cómo se podría crear, por ejemplo, una categorización de lo que es el exceso de imágenes que tenemos en este momento? Ahora costaría muchísimo hacer un trabajo como ese, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cuáles son? Igual, probablemente uno desde la disciplina reconocería unas tendencias, ¿no? Los interiores de Wes Anderson yo creo que son un Pinterest, ¿no? Que está en todos los sitios, o sea, podríamos agrupar en un board que se llame solo interiores que se parecen a los de Wes Anderson y tendríamos muchísimas prácticas arquitectónicas que entrarían ahí, ¿no? Con lo cual, esto que parece tan difuso y tan... quizás no lo es tanto, quizás
se podrían agrupar con 4 o 5 categorías. Porque quizá nos copiamos mucho más, o sea, también ese es el otro tema, o sea, la gran acceso que tenemos a toda la información hace que nos copiemos más y que al final haya menos diversidad. O sea, yo no veo grandes diversidad, ¿no? O sea, se podrían crear ciertas genealogías, incluso a mí me asombra con el acceso que tenemos a todas las imágenes que aún se puedan mantener esto. Aquí, si uno ve, no sé, arquitectura G, con toda la tradición de arquitectura catalana, de la visión al cerámico, a los colores verdes, a los cerámicos esmaltados, por ejemplo. Claro, ¿cuántos años han pasado? Desde los 70, ahora estamos en el 21. Han pasado 50 años. Y se sigue manteniendo, si se quiere, una tradición local. O sea, ni siquiera está afectada por mucho de lo que ha llegado de fuera. O sea, es terriblemente local. Terriblemente local. Y no deja de ser llamativo, ¿no? Que no se pierda, ¿no? Está bien, ¿eh? No lo estoy diciendo como crítica, pero que no se haya diluido esta tradición arquitectónica tan marcada o estas formas de proceder tan marcadas, al contrario, que estén en un momento casi de vuelta, si se quiere. Pero gracias por tu pregunta y voy a pensar en una mejor respuesta. Bueno, no sé, si alguien tiene otra pregunta, encantada. Si no... Me parece, Julia, que te vamos a liberar después de tu generoso tiempo. Y nada, súper agradecerte mucho porque estuvo muy linda la charla, en realidad, o sea, súper pertinente a lo que nosotros estábamos preguntándonos si queríamos ver. Así que muchas gracias por el trabajo y el esfuerzo y la presentación sobre todo. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por pensar en mí, por invitarme. Aprendimos mucho. Sí. Gracias, Julia. Muy lindo volver a verte. Igualmente. Espero que nos encontremos.